Bienestar animal, este tema es muy amplio, pero en resumen se puede decir que el trato que se proporciona a las vacas lecheras repercute de forma directa en la producción lechera. Las vacas no deben sentir, por ningún motivo, miedo al ser humano. Si esto está sucediendo, algo se está realizando mal. El bienestar animal también está relacionado con el tema de enfermedades, por lo tal las acciones preventivas y curativas deben ser adecuadas. El agua suministrada al ganado es fundamental, pero aún más en ganado lechero. Como regla, por cada litro de leche que produce una vaca lechera, debe consumir 4 litros de agua. Esta agua debe ser limpia, insípida e incolora. En otras palabras, el agua que usted suministre a sus vacas lecheras debe ser el agua que usted esté dispuesto a tomar. Suplementación. La sal mineral cumple con la función de complementar, en temas de alimentación y nutrición de las vacas lecheras. Estos minerales se deben suministrar cuando en los pastos y concentrados no están en la cantidad exacta, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de las vacas. Estas sales tienen el firme propósito de proteger a las vacas de enfermedades y aumentar las producciones, tanto en temas de carne y de leche. Generalmente se utiliza en épocas de sequía, ya que es un buen aliado para el productor ganadero. Pero algo a resaltar es que hay que utilizarla de la forma correcta. Al suministrarla debe ser mezclada con otros elementos y nunca cuando los bovinos están en ayunas. La urea de uso agrícola está totalmente prohibida para el consumo animal. La urea que se suministra al ganado es una especialmente para ganado bovino. Al suministrar urea se debe evitar a toda costa el contacto del agua con la urea porque se convierte en tóxica y se puede provocar la muerte del bovino. Sal proteica, como el nombre lo indica, es un complemento que está enriquecido con proteínas, además de contener minerales complementarios útiles para el ganado bovino. Cantidad de concentrado. La cantidad de concentrado o pienso, como regla la vaca lechera, le está produciendo 10 kilos de leche, brinde 3 kilos de pienso a esa vaca. Las dosis de concentrado o pienso en las vacas debe ser personalizada, ya que están determinadas de acuerdo a la etapa y producción láctea. Nutrición. Si lo que se desea con la actividad ganadera son buenas producciones, se debe brindar a los bovinos la mejor nutrición, ya que esta brinda al bovino la capacidad funcional, ayudando en temas de producción de leche. El pasto que es brindado debe ser de buena calidad. Utilice componentes para las dietas que sean fáciles de encontrar en el mercado agrícola, como pueden ser harina de maíz, urea, harina de soja, sal mineral, fosfato de calcio. Se recomienda que las raciones sean suministradas en 2 porciones, en la mañana y en la tarde, evitando las horas de mayor calor. Higiene. Los utensilios y corrales deben estar limpios. La higiene es básica. El área del ordeño debe permanecer limpio, para lo cual es importante que las instalaciones cuenten con buenos sistemas de drenaje. En el ordeño tanto mecánico como manual, la higiene es primordial. El cloro debe ser su principal amigo en este tema. Las personas que ordeñan deben de cumplir con los protocolos de lavado de manos y siempre utilizar ropa limpia. De ser posible que las personas que lleven a cabo el ordeño utilicen mandiles o delantales para realizar la actividad del ordeño. Menos tiempo, más leche. Actualmente existen ganaderías que demoran mucho tiempo en trasladar a la vaca el potrero al corral de ordeño. La actividad del ordeño en Nueva Zelanda, este proceso dura minutos, ya que cuentan con la estandarización de los procesos que les permite trabajar esta actividad en minutos. Con esto se logra reducir al máximo el tema del estrés en las vacas lecheras, aspecto que afecta de forma directa a la producción lechera. Por último, tenemos a la inversión tecnológica. Sin inversión de ninguna forma habrá evolución. En el mundo ganadero existe una infinidad de tecnología que ayuda con el objetivo de lograr mayor rentabilidad en la actividad ganadera, que es el fin de la actividad.